Muy bien, chicos de noveno A, noveno B, bienvenidos. Historia de México. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. Ya lo vimos anteriormente, pero brevemente vamos a repasarlo y vamos a ir asegurando que esté contestado los ejercicios del libro y vamos avanzando. Muy bien, estamos en la página 119. Ahí te aparece un mapa y la simbología indica que es de 1824, los estados, los territorios, y pues ahí puedes ver el territorio que finalmente ya no pertenece al país de México y pertenece a los Estados Unidos de América. Muy bien, vamos a iniciar con lo que es la desigualdad social. En el tema hacia la fundación de un nuevo estado, ya en la página 118, habla de antecedentes de lo que es la desigualdad social y la distribución de la población. ¿Sí? Es importante tener presente que la guerra de independencia afectó de manera diferenciada las regiones, que los movimientos de población, el abandono del campo y las minas, así como la transformación de la estructura urbana de las ciudades, fue variando de una parte a otra. En general, algunos historiadores coinciden en que las zonas fronterizas tienen tendencia en ese entonces a que la población disminuyera, en tanto a que el centro del país tenía una tendencia orientada hacia el crecimiento. Tenemos nosotros que gran parte de la gente que había abandonado el campo y ciudades mineras como Guanajuato, Zacatecas, Pachuca y Taxco buscaron refugio en las ciudades en la zona central. De esta forma, México, Querétaro, Guadalajara y algunas otras ciudades crecieron rápidamente. El crecimiento urbano fue constante durante varias décadas y se incrementó de forma dramática en el último tercio del siglo XVIII. Sin embargo, por otra parte, un factor que detuvo el crecimiento demográfico e hizo disminuir la población en algunas zonas fue el surgimiento de epidemias como las de la peste, tifo, paludismo y las del cólera morbus, ocurridas en 1832-33 y en 1850. Para consolidar un proyecto de nación hubo que vencer diversas dificultades. En las elecciones efectuadas al año siguiente, en que resultó victorioso López de Santana, finalmente él no gobernó el vicepresidente Valentín Gómez Farías. ¿Ok? El periodo santanista se identificó por el continuo ir y venir del militar en la presidencia. Santana era un hombre de guerra, era un general. Entre 1833 y 1855, López de Santana fue 11 veces presidente del país. Ahora pues, si sumas tú el periodo real que estuvo ahí, fue alrededor de 6 años de gobierno efectivo. Durante las presidencias de López de Santana compartieron la responsabilidad de administrar el país personajes como Valentín Gómez Farías y Miguel Barragán. El periodo de Santana se identifica por el ir y venir de este militar en la presidencia. Como dijimos ahorita, estuvo aproximadamente 6 años, ¿ok?, en la presidencia. Antonio López de Santana fue aprehendido por el ejército estadounidense después de su derrota en San Jacinto, y llevado a Washington, donde pactó su liberación a cambio de reconocer la independencia de Texas. El general Philip Sola, siguiendo las órdenes de Santana, comenzó la retirada del territorio tejano, pero los generales Francisco Vidal Fernández y José Urrea no estaban de acuerdo con esa acción y escribieron un oficio en donde ellos manifestaban su no estar de acuerdo con Santana en la entrega de territorial a cambio de que Santana saliera libre. En 1821 se concedieron tierras tejanas al estadounidense Moisés Austin para que se estableciera en ellas con su familia. Un par de años más tarde, en 1823, se le autorizó un permiso para colonizar la zona. El territorio se fue poblando de colonos de la misma nacionalidad y las relaciones con el gobierno de Coahuila, al que pertenecía Texas, y con el gobierno central se fueron dificultando más. Ante el temor del centro de perder el territorio, en 1830 se promulgó una ley
para regular la colonización de Texas, pero para entonces los ánimos separatistas ya circulaban entre quienes habitaban en esa zona del país que pretendían anexionarse a Estados Unidos de América. Una nota curiosa aquí, en ese entonces, cuando estamos hablando de 1823 y que habla aquí tu libro del territorio con el gobierno de Coahuila, Monclova era capital de Texas. Monclova, Coahuila, era capital de Texas. La separación de Texas. Continuamos ahí en la página 125. Desde el 1821 habían arribado a territorio tejanos varias familias encabezadas por Stephen Austin, atraídos por las ventajosas concesiones que se ofrecían a los colonos. ¿Quiénes ofrecían estas concesiones? El gobierno mexicano, a quienes otorgaban grandes extensiones de tierra e impulsados por las difíciles condiciones económicas que imperaban en ese entonces en su país, Estados Unidos. Tras el fracaso del intento por instaurar un imperio en México, el de Agustín de Iturbide, Texas se integró al estado de Coahuila, pero su población continuó siendo en su mayoría de origen estadounidenses. Texas adoptó una posición independentista, además de las diferencias de raza, idioma y religión que fueron un factor que impuso distancia entre ellos, los estadounidenses que habitaban Texas como colonos, y los mexicanos que estaban ahí. El bloqueo francés de 1838. La falta de pago de la deuda durante los primeros años de la década de los 1830, agudizó las tensiones con Gran Bretaña y Francia. Esto contribuyó al conflicto. Las medidas económicas aplicadas por el Ministerio de Hacienda con la finalidad de sanear las finanzas públicas suponían mayores cargas impositivas para los buques y las mercancías extranjeras. Aquí en el glosario de tu libro nos habla de las cargas impositivas. ¿A qué se refiere eso? Conjunto de impuestos establecidos por el Estado sobre sectores económicos o estratos sociales específicos. En abril de 1838, Francia, con la velada pretensión de conseguir privilegios económicos, decidió intervenir en México para reclamar el pago de la deuda que el gobierno nacional había contraído con varios súbditos franceses dedicados al comercio. Uno de los ciudadanos franceses que se declaraba agraviado era un panadero que exigía la reparación por los daños causados y los productos consumidos por miembros del ejército de López de Santana en 1832. Este suceso, conocido como la Guerra de los Pasteles, constituyó la primera intervención que emprendió el gobierno francés. Duró cerca de un año y supuso una afectación económica muy alta para México, tanto porque los invasores bloquearon los puertos y se apoderaron de las aduanas como por el costo de la guerra. Finalmente, en marzo de 1839, ambas naciones firmaron un arreglo, mediante el cual México reconoció su deuda y se comprometió a pagarla. Dentro del desarrollo de los conflictos de México con otras potencias internacionales están los vecinos del norte. Los Estados Unidos ofreció a la provincia de Texas que se incorporara a su territorio. Estos son los antecedentes para la invasión de Estados Unidos a México. Era un objetivo que le llama tu libro expansionista de Estados Unidos y se manifestó desde inicios de la vida independiente. Estados Unidos aprovechó la situación con la provincia de Texas para ofrecerle que se incorporara a su territorio. Después de varios debates, en 1845, el Congreso americano admitió a Texas, razón por la cual el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense, con el pretexto de delimitar la nueva frontera con el gobierno mexicano. En enero de 1846, el gobierno de Estados Unidos desplegó fuerzas militares encabezadas por el general Zachary Taylor entre el río Nueces y el río del Norte, el río Grande del Norte. En el 46, bajo el pretexto de militar las fronteras, junto con el general Zachary Taylor, venía otro general de apellido Kearney. Y es 18 de mayo de 1846, las tropas estadounidenses entraron por Matamoros y ya para el 23 de septiembre ocuparon la ciudad de Monterrey. Para el 15 de septiembre del 47
Un año después, los invasores izaron su bandera en Palacio Nacional. Finalmente, con el Tratado Guadalupe Hidalgo, se consolidó la paz, perdiendo México más territorios. En busca de un sistema político. Página 131, 132. Con la abolición de fueros y privilegios, la formación de un gobierno republicano y la separación del Estado e Iglesia, se postulaba el perfil liberal, mientras que el conservador buscaba un gobierno monárquico. Dentro de toda esta problemática, eventualmente va a aflorar la guerra de castas allá en Yucatán. Van a querer separarse. Eso lo vamos a ver más adelante. Intervención francesa y Segundo Imperio. La Constitución del 57. Las tensiones políticas y militares ocasionaron que en marzo del 54 estallara la Revolución de Ayutla. ¿Qué era la Revolución de Ayutla? Un movimiento que se oponía al poder absoluto del presidente y solicitaba su destitución. Demandaba la existencia de instituciones auténticamente liberales y la formación de un Congreso Constituyente. Aunque López de Santana se puso al frente del ejército, no pudo contener a los revolucionarios y en agosto de 1855 abandonó el país y se fue al exilio. La tarea de gobernar no era fácil para este grupo. En el cargo presidencial sucedería a Juan Álvarez, uno de los más importantes promotores y defensores de Ayutla. Ignacio Comonfort intentó establecer una administración integrada mayormente por moderados para conciliar los intereses de las diferentes facciones. Un momento fundamental en la vida política mexicana fue la formación del Congreso Constituyente de 1856. Este Congreso Constituyente del 56 dio como resultado la promulgación de la Constitución Liberal de 1857, que dirigiría a la nación durante los siguientes 60 años. Así pues, integramos que, como en la Constitución del 24, en la del 57, 1857, se mantuvo el principio de que México fuera una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos unidos en una federación. La república quedó organizada en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se absolvieron los fueros, se garantizó la libertad de expresión y de imprenta y se estableció el sistema electoral que privaría en la federación. Pero sobre todo esto se reconocieron los derechos del hombre y se estipuló que en México todos los habitantes son libres, así como los esclavos que arribaran al país. En esta Constitución del 57 se estableció como ciudadano todos los nacidos dentro o fuera del territorio mayores de 18 años. Integramos aquí en tu libreta. Vas a contestar el punto 4 de la página 122. Vas a buscar, vas a investigar, puedes hacerlo en internet, que no sea Wikipedia, por favor. Pero buscas en internet, en alguna enciclopedia, en alguna fuente confiable, Doctrina Monroe, de la página 127.3. ¿Qué es la Doctrina Monroe? Página 127.3. Y por último, el punto 3 de la página 137.3 de la página 137. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.